creo que ahí sí ya, listo, ya empezó la grabación. Eso, muchas gracias. Bueno, los deberes generales de respetar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno que tiene la Convención Interamericana de Derechos Humanos es en donde se basa este deber de no repetición. Entonces, o sea, ¿en qué consiste básicamente? Es en la necesidad que el Estado tiene de adoptar medidas necesarias para asegurar que violaciones como las que han sido declaradas en las sentencias no ocurran de nuevo. Entonces, este es, digamos, limitar la ocurrencia. A eso se refiere, ¿no? Limitar la ocurrencia. En otras palabras, que el evento de violación de derechos humanos no vuelva a ocurrir. Este es el tema, o sea, este es básicamente se refiere a eso. Ahora, este deber usualmente aparece expresado en casi todas, por no decir todas, pero hay ciertas sentencias en las que no está por ciertas razones, pero en casi todas las sentencias, ¿no es cierto? En la sección relativa a las reparaciones aparece esta obligación del Estado, ¿no? Y además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso nuestro Latinoamérica, nos impone esa obligación, porque de cierta manera se trata de una obligación erga omnes. Es erga omnes, ¿no? Es erga omnes. Entonces, significa que nosotros deberíamos entender que se aplica a todos los casos y a todas las personas que están dentro del Estado, sea nacional o extranjero, ¿no? O sea, sin importar la nacionalidad. El deber de no repetición evidentemente se desprende directamente de la obligación de garantizar los derechos humanos que se encuentra en el artículo primero, numeral uno, que hemos visto ya varias veces, de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, no es esencial que la Corte reafirme esto, porque sí está descrito en la Convención, pero el Estado debe tomar por iniciativa propia todas las medidas necesarias para que estos hechos violatorios no se vuelvan a repetir en su territorio, ¿no es cierto? Eh, Ahora, esto de alguna manera tiene que ver con el principio también pacta sunt servanda, ¿no? ¿Qué era el principio pacta sunt servanda? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Uy. ¿Alguien se acuerda del principio pacta sunt servanda? ¿Nadie? ¿Les va a quedar de trabajo ese principio? ¿Alguien, guaguas? ¿Nada? Profe, no es Sí, de que los profe, pactos deben ser cumplidos. Eso, los pactos deben ser cumplidos ¿cómo? profesor, era todo De tratado buena en vigor fe. De, que obliga a las de, partes y debe ser cumplido de buena fe. de buena fe, exactamente, de buena fe, ya. Señor Sánchez, ¿qué dice? Iba a hablar también sobre eso, ya. Era eso, profe. Ya dijeron, bueno, efectivamente los pactos deben cumplirse de buena fe, ¿ya? Entonces aquí, claro, ¿a qué se refiere esto? Es a que el Estado está asumiendo un compromiso de que no se repitan digamos, las violaciones de derechos humanos y eso está acordado digamos, en el convenio, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados que contiene esta obligación pacta sunt servanda, esos convenios y tratados, como es el caso del convenio, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, debe cumplirse, ¿no es cierto? Porque el Estado se comprometió a eso y de buena fe. Entonces, ¿cuál se les ocurre que sería el mecanismo para que un Estado no vuelva a repetir una violación de derechos humanos? ¿Qué harían? ¿Qué harían, por ejemplo? ¿Qué harían si ustedes son parte del gobierno y les llama el presidente de la República y les dicen, sabe que la sentencia ha salido que no debemos volver a cometer estas violaciones de derechos humanos?
¿Qué acciones podrían tomar, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Nada. Profe, ¿puede repetir la pregunta que se cortó justo cuando usted dijo? Estaba formulando la pregunta. Ya, bueno, a ver. Supóngase que ustedes son consejeros de gobierno y el presidente o la presidente de la República les llama y les dice, hoy hemos recibido una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de un derecho humano, cualquiera sea, ¿no? Desaparición forzada, tortura, lo que sea, ¿no? Y entonces les pregunta el presidente o la presidente de la República, les pregunta, ¿qué medidas tomamos para evitar que otra vez suceda? O sea, ¿cómo le demostramos a la Corte? Porque nos podemos quedar así quietos, decir, sí, sí, vamos a controlar un poco más, pero realmente, ¿qué tipo de medidas se les ocurre a ustedes que podrían tomar? ¿Qué le sugerirían digamos, al presidente o a la presidente de la República como medida? Señor Mera, ¿qué sugeriría usted? Hola, que tiene un problema con el micrófono. A ver. No se le escucha. Sí está abierto el micrófono, pero no se le escucha. No, no se le escucha. No se le escucha. ¿Qué dicen, guaguas? ¿Qué dicen, por ejemplo? Señor Sánchez, ¿qué dice? Profe, Profe, ¿me escucha ahí? opino, A ver, Profe, mira, ya le doy, señor. sí le escucho, señor Mera, pero ya le doy la palabra. Terminemos con la intervención del señor Sánchez. Dígame, señor Sánchez, ¿qué dice? ¿Qué dice ya, usted? opino que puede ser de que como presidente para evitar una nueva violación de derechos humanos puede ser implementar reformas legislativas como por ejemplo Ujú. y dar como capacitación al personal eh, de seguridad del Estado para evitar de que se lleguen a cometer de nuevo actos así de Ya, violaciones de derechos humanos, porque, ya, eh, porque generalmente siempre son hechas por personal militar, personal policial, en algunos casos, claro. ya, correcto. Ok. Ahora sí, señor Mera, dígame. Sí, profe, buenos días. Justamente la línea era por ahí, crear esa conciencia social a los servidores públicos, en este caso la mayoría son militares, policías, marinos, que haya esa capacitación, esa capacitación de instituciones de derechos humanos, que haya dentro de la malla, que haya dentro de, de los tipos de capacitaciones que ellos reciben estos servidores. Entonces, para que se crea esa conciencia social y ese, ese conocimiento de cómo actuar con la ciudadanía. Por ejemplo, en estos casos, yo creo que está haciendo mucho esa falta, esa falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque ahora sí, bien es cierto, hay un decreto que ellos toman como, como como la sustentación. Por ejemplo, los militares aquí en Esmeraldas, ellos desaparecen a jóvenes, desaparecen, por ejemplo, hubo un caso la semana pasada que desaparecieron a 2 jóvenes y después de 15 días los encontraron muertos. Y la gente vio que fueron los militares que los agarraron, se los llevaron y después hubo una campaña donde la gente marchó por eso, y entonces después los encontraron a estos 2 niños y estaban todos, casi estaban descalcinados, parece que le habían echado ácido y todo. Entonces eso se queda en la impunidad, no hay nadie que, que pueda, que pueda luchar por esas causas, por esas causas. Entonces yo creo que hace mucha falta esa capacitación y esa conciencia social de estos servidores. Ya, ok, ok, muy bien, muchas gracias. Señor Luna, ¿qué dice usted? Ya.
Otra medida que se puede tomar para que no ocurran estas acciones, se podría decir lo que es la reparación a las víctimas, basándome en el artículo 63, numeral 1 de la Convención Americana. Y es que vemos que desde un punto de vista el Estado debe garantizar la reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo lo que son medidas de restitución, de indemnización, rehabilitación y satisfacción. Entonces, viendo ya desde otro punto de vista, vemos que estas reparaciones no solamente buscan compensar a las víctimas por el daño sufrido, sino que buscan prevenir futuras violaciones y asimismo enviar un mensaje claro de que estos actos no serán tolerados. Ok, chévere, buena observación esa, muchas gracias. Señorita Vera, ¿qué dice usted? Pero usted también podría ser como la creación de organismos que monitoreen el comportamiento, la conducta de las fuerzas de la seguridad, porque no solamente con la Ujú, capacitación basta, sino que debe haber un control. ujú, ok, ¿usted tiene algo en alguna idea de con quién se podría trabajar eso o qué tipo de organización podría atender un tema de evitar futuras violaciones de derechos humanos? El ACNUR, por ejemplo, podría. El ACNUR. Bueno, ellos se Ujú. dedican a eso, ¿no? En términos generales. Pero sí podría ser una entidad, aunque está fuera del ámbito local, ¿no? Que es lo que es la exigencia. Pero bueno, hay opciones. Muchas gracias. Chévere. O sea, los criterios son siempre bienvenidos. Eh, mm, Ahí un par de tips nomás ya para concluir con el tema. O sea, está perfecto lo que dice el señor Sánchez, de que una de las primeras opciones que se toman cuando existen violaciones de derechos humanos, sobre todo sentencias, son reformas legales. O sea, generalmente digamos, por la preeminencia que suele tener la Corte en sus juzgamientos, los países, una de las primeras opciones que toman es una reforma legislativa. Casi siempre tiene que ver con incorporar nuevos delitos en la legislación penal, que tienen que ver con un mayor control y garantía de los derechos humanos, o sea, el abuso policial, por ejemplo, o sea, cuestionar el hecho del abuso policial. eh, nosotros mismos hemos tenido, digamos, por la múltiple cantidad de sentencias que hemos enfrentado, nosotros hemos tenido digamos, una discusión severa sobre el tema de derechos humanos aquí en el país, porque claro, le han exigido al Ecuador. El Ecuador no es un país que digamos, ha fortalecido demasiado el sistema de derechos humanos. Más bien nosotros hemos tenido algunos problemas, sobre todo por abusos de parte de los agentes policiales. De hecho, hoy en día, ustedes se dan cuenta que si ustedes abren los periódicos, ustedes se pueden encontrar con múltiples abusos de parte de miembros de la fuerza pública contra otros civiles e incluso contra otros miembros policiales. O sea, hay algunos casos, sobre todo ha habido, yo creo que con mucha preocupación, me parece que lo ve el país, han habido varios abusos de parte digamos, personal policial en contra de compañeras, por ejemplo, mujeres, en contra de las esposas, en contra de las compañeras de oficiales y otro tipo de abusos también, ¿no? De carácter policial. Entonces, eso es una cosa que ha estado en el Ecuador y que, digamos, nosotros no logramos todavía sacudirnos muy bien. Es una de las cosas que ha habido sobre ese punto ha sido, de alguna manera, el Estado ha tratado de regular, por ejemplo, el uso abusivo de la fuerza, que esto ha dado tela para muchas controversias, porque por un lado, desde la defensa de derechos humanos siempre se dice que tiene que haber un uso progresivo de la fuerza, ¿no? Es decir, que tú no puedes, o digamos, el policía o el agente o el funcionario policial o el agente, lo que sea, no puede, digamos, optar por sacar el arma de entrada, sino que tiene que ir progresivamente. Eso es una cosa que se ha dicho. Claro, desde el otro lado está la crítica de que muchos delincuentes se han aprovechado de eso,
y que digamos que a los efectivos policiales ha habido, digamos que también han sido objeto de muchos abusos en contra de ellos porque efectivamente no han logrado una, eh, digamos, no se ha logrado un equilibrio en eso. Entonces, eso es una cosa que se discute un montón. Y nosotros hemos estado en ese limbo, ¿no? De a ratos un poco, digamos, regular el uso progresivo de la fuerza, a otros ratos liberar un poco más. Hemos estado en la discusión de si los militares salen o no a las calles. Hemos estado en las discusiones de si es necesario, digamos, reformular los métodos que usa la policía, que usa el ejército. Entonces, es complicado, el tema es súper complicado. Por eso es que normalmente los países, ante una sentencia que les ordena tomar medidas para no repetir las violaciones de derechos humanos, lo primero que hacen es ir a modificar la legislación, ¿no? Generalmente, o sea, algunas de las cosas que hacen con más frecuencia es, por ejemplo, bajar las penas para que haya más flexibilidad, eh, digamos que establecer cierto tipo de organización, niveles investigativos, hacen, digamos, departamentos dentro de las instituciones policiales para investigar abusos de ellos mismos. El Ecuador tomó una medida hace algunos años digamos, fue muy, muy cuestionada de parte de la policía, que fue que antes la policía y el ejército tenían jueces propios, ¿no? Es decir, se autojuzgaban. Y claro, una de las medidas que fue más criticada fue sacarle digamos, la jurisdicción policial y militar, sacarle digamos, del fuero, de ese fuero propio de ellos, hacia la justicia ordinaria. Entonces ahora, pues, los jueces penales también juzgan cuestiones de policía. Eso ha sido muy, muy, muy cuestionado por parte de la institución policial, o sea, muy, muy duramente cuestionado, porque ellos afirman de que hay un desvío de su propio fuero, ¿no? De que ellos deberían juzgar las cosas que ellos conocen, pero por el otro lado está el tema que no sé si era con este curso que hablábamos del espíritu de cuerpo, digamos, cómo extrapolar las responsabilidades entre uno y otro y que eso genera ciertos niveles de impunidad. Entonces, es una discusión bien complicada, es una discusión que es bien difícil en la práctica saber hasta qué punto debe haber un balance, hasta qué punto debe haber un equilibrio, pero sin duda alguna que eso es lo que se necesita. Entonces, es una primera cosa. Otra segunda cosa que me parece importante destacar es este tema de la capacitación, ¿no es cierto? Digamos, lo han mencionado también el señor Sánchez, también el señor Mera. Me parece que eso es importante en términos de capacitación. eh, digamos que trabajar permanentemente con quienes ejercen la fuerza, ¿no? La fuerza pública. Eso es trascendente. Eso finalmente no es... El problema es que un poco la capacitación a veces creemos que es cuestión de unos días o de unas semanas. La capacitación es un tema permanente que da resultados en el largo plazo, pero en el bien largo plazo. O sea, no es inmediato, pues ese es un primer problema. Entonces, ese es un tema de un proceso largo. Lamentablemente nosotros no tenemos procesos tan largos en la policía, en el ejército de capacitaciones en esa materia, eh, que sí necesitan, ¿no? Y estarse actualizando constantemente. Dos. Tres, que también me parece que es correcto lo que decía el señor Luna respecto a que de alguna manera la reparación tiene, digamos que incluso en la idea propia de la estructura de formación policial, sí es importante porque marca precedentes, ¿no? Marca precedentes. Y eso es una idea de no volver a cometer esos delitos. Marca un precedente, ¿no? Finalmente plantea ahí, o sea, si haces tal cosa mal te van a sancionar y entonces eso como que sí,
sí es favorable, ¿no? Para evitar que vuelva a suceder a futuro. Y lo otro, lo último que también han propuesto, que es una buena medida, que lo decía la señorita Vera, es el tema de que haya un nivel institucional que enfrente el tema. Ahí yo les doy un tip, porque ese es un tema que a mí sí me parece trascendente y que puede ser muy válido. Y ahí les doy el tip final, que es a nivel local, y algún rato si tienen alguna oportunidad de ocupar algún cargo, ¿no? Que pueda considerarse como trascendente en materia de defensa de derechos humanos, eh, hay que buscar una modificación legal que le permita a la Defensoría del Pueblo intervenir en estos casos, porque la Defensoría del Pueblo hoy tiene un rol casi, casi como de observador. Yo no podría decirles de observador porque la ley dice otra cosa, tienen que hacer seguimiento y tienen que hacer dentro de sus dictámenes, digamos que ellos instan a que son las palabras que utilizan ellos, ¿no? Les instan, o sea, como que más o menos es como que les regañan a la entidad que actuó mal, pero no es suficiente. Entonces, ahí sí cabría una reforma legal que le permita a la Defensoría del Pueblo intervenir un poco más activamente, o sea, que pueda no solo investigar los casos donde haya violaciones de derechos humanos, sino también ordenar medidas de manera directa cuando tiene información de que algo ha pasado. Obviamente hay que limitar también, o sea, no es que tiene que ser abierto y que puede sancionar a todo mundo y no sé qué. Pero el rol en este momento que cumple es casi un rol de acompañamiento, no es un rol definitivamente trascendente digamos, eh, le plantea a la Defensoría del Pueblo la posibilidad de imponer algún tipo de sanción o de basarse en un juez para pedir una sanción. Es casi un seguimiento. Entonces, sí necesitaría tener ahí una pizca más de facultades, eh, digamos, coercitivas para que pueda por lo menos contener a tiempo una violación a derechos humanos en ciernes. Eso me parece que sería importante, pero eso es algo que, claro, está en discusión, o digamos, no está siquiera en discusión, pero debería plantearse. Y creo que ellos, al interior de la Defensoría del Pueblo, la gente que trabaja y que hace, digamos que hace incidencia en derechos humanos, ellos tienen esa limitación o se sienten limitados por eso. Señor Sánchez, ¿qué dice? Usted tenía una inquietud. Sí, profe, referente a lo de la capacitación del personal militar, policial, yo pienso que también ahí juega mucho lo que son los criterios morales de la población, porque hay una cierta parte de la población que dice que los militares tienen que salir de una a actuar sin utilizar el uso progresivo de la fuerza, y hay otra parte de la población que está en contra de eso. Y yo creo que más bien hay criterios morales que juegan en este entorno, porque el pueblo también con esto de la ola de la delincuencia se siente afectado, sobre todo la provincia de Esmeralda. Y como las autoridades no hacen nada, el pueblo lo único que, que, que utiliza es, como por decir, esa esperanza de que sean los militares los que hagan algo en las calles. Claro, o sea, sí, en eso tiene mucha razón, ¿no? O sea, la capacitación tiene que venir, creo que por todos los lados, ¿no? Claro, no es solamente una capacitación a las fuerzas del orden, sino que también necesita una capacitación a nivel, digamos, popular, ¿no? Ahora, el tema es, claro, esto es una cosa que se tiene que hacer a nivel de escuela, colegio. Eh, y es porque es difícil irse un poco más allá, porque digamos que la experiencia nos muestra que efectivamente la gente no va por sus propios medios a buscar una capacitación o enterarse de algún tema. Es difícil eso. Nosotros, digamos, en mi caso, yo que he trabajado un montón de años en participación ciudadana, y a mí me queda eso clarísimo, ¿no? Es decir, que si tú no le llamas a la gente
bajo ciertos estándares y ciertas características, la gente simplemente no va. O sea, tú puedes irte a nivel de barrios, de parroquias, de organizaciones sociales, incluso muchas veces, digamos, a proponer temas de capacitación en materia de derechos humanos y la gente va poquísima o no va. Es bien difícil, ¿no? Ese es un reto realmente, ¿no? Hay que, digamos que las campañas hoy en día, y sería bonito, o sea, por ejemplo, ustedes que están en una edad justamente, digo, son jovencitos, están como en esa efervescencia además del estudio del derecho y la búsqueda de la justicia y todo este tipo de temas que son ponderaciones jurídicas, ¿no? Para un abogado en formación. Ahora que se tienen las redes sociales, habría que, digamos, hacer alguna cosa como, sí sería interesante, ¿no? Como armar una campaña en pro de capacitar a la gente sobre temas de derechos humanos y saber qué es lo que tienen que reclamar y qué es lo que tienen que esperar de las autoridades o de los diferentes estamentos públicos. Eso es interesante. Sobre todo, como les digo, porque ese nivel de capacitación es difícil con la gente común, ¿no? Pero ahora hay tantas herramientas como TikTok y Instagram y todos esos que sí valdría la pena, ¿no? Hacer un pequeño producto comunicacional y tratar de colocarle, ¿no? O sea, poner digamos, el granito de arena, como se suele decir, ¿no? Comúnmente para ayudar, digamos, a que la gente conozca, ¿no? O sea, difundir ciertos contenidos legales. El- por ejemplo, el tema de la Convención Interamericana de Derechos Humanos difundida en pastillitas de 15 segundos, de 20 segundos en TikTok, así. Me parece que podría ser por ahí un poco conectar eso con la gente más joven, sobre todo, porque con el resto, como digo, sí es bien complicado tratar de capacitar. Creo que ahora ese es un poco el camino y es lo que me parece que tenemos que optar nosotros, ¿no? Por tratar de hacer. Bueno, ahí ese les dejo una idea, ¿no? Para algún trabajo o alguna cosa futura que ustedes quieran hacer a nivel académico, pues súper chévere hacer unas pastillitas ahí de TikTok, porque ahora, o sea, ya no solo ahí salir bailando en TikTok, que sale un montón de gente bailando en TikTok, sino ahí poner unas cositas ahí. Pueden salir bailando, pero les cuentan sobre la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿No? Una cosa así simpática. Bueno, esto básicamente. Ok. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema o podemos cerrarlo ahí? Señorita Reynoso, diga. Profe, está hablando de esto de la garantía de no repetición y de medidas y así. Yo Ujú. me acordé de un caso que, no me acuerdo el nombre, estoy muy mala con eso, pero de aquí de Ecuador, que llegó también a la Corte Interamericana, en la que como una medida de reparación era una chica que había sufrido abuso sexual por el rector de una unidad educativa en Guayaquil, si no estoy mal, Ajá, y ajá. ella se terminó suicidando porque nunca tuvo como una reivindicación al respecto y le crearon un monumento, algo así. Ella Ujú. tuvo un monumento en esa misma unidad educativa. ¿Eso también es una medida de reparación u Eh, otra Sí, de no vuelta? ¿Sí? sí, es una medida de reparación. Es una medida textualmente de reparación. De hecho, el crear monumentos o colocar placas está categorizada dentro de estas otras formas de reparación, porque recuerden que habían estas formas materiales, inmateriales, las costas y gastos, pero hay, digamos que una cuarta alternativa, que es de estas llamadas otras formas de reparación, donde están este tipo de cosas, ¿no? Ponerle una placa, ponerle un monumento, qué sé yo. Ahora, claro, lo interesante del asunto es que el monumento tiene por ahí, o sea, ponerle un monumento dentro de la unidad educativa o en los alrededores de la unidad educativa en general, me parece que tiene un impacto respecto de que por ahí es un incentivo para que no se repita la acción violatoria, porque es como que te recuerdan constantemente. Yo asocio ese tipo de medidas como a la cicatriz, ¿no? O sea, es la cicatriz de la herida. O sea, es como cuando te caes o
a veces, digamos que yo siempre decía, digamos, haciendo un símil, ¿no? Eh, Entre los amigos que les encantaba el fútbol, yo tengo un amigo que hace algunos años atrás, en una salida, él es defensa y entonces en una salida él se barrió y se barrió mal y, y tuvo digamos, el tobillo, tuvo una fractura bastante grave del tobillo. O sea, se barrió mal y digamos que fue una torcedura súper grave y estuvo ahí con un clavo incluso en el tobillo porque fue una lesión bastante grave. Y estaba en cama, entonces él, cuando ya empezaba a jugar de nuevo, empezábamos a tocar un poco la pelota, un poco más, él me decía a mí, o sea, la herida del tobillo, me voy a acordar siempre porque nunca te debes barrer como, o sea, como yo me lancé, ¿no? O sea, se lanzó de una mala manera. Me dijo, esto me recuerda siempre que no tengo que lanzarme así a quitar la pelota, porque obviamente es súper doloroso y es una lesión muy grave. Entonces a mí, digamos, haciendo un parangón con esto, es como una cicatriz del monumento, ¿no? O sea, siempre nos va a recordar que esas cosas no se hacen, ¿no? Y eso, por ahí que no voy a decir que eso es 100% efectivo y que efectivamente ya va a dejar de pasar, pero al menos está ahí, ¿no? Está ahí para recordarnos que eso está mal, ¿no? O sea, que de alguna manera ahí no hay un pacta sunt servanda, ¿no? Ahí no se está cumpliendo el acuerdo social de buena fe. Y está ahí, eso. Pero chévere, chévere, sí, sí, es efectivamente una medida de esas otras de reparación. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Eso, si no hay otras preguntas, pasamos por favor al otro tema. Bueno, y nosotros tenemos que empezar a ver digamos, a partir de ahora ya dejamos un poco el tema de los derechos humanos y nos vamos a ver el tema de la, digamos, comunidad internacional. Y este tema es la subjetividad internacional. Le vamos a ver como la subjetividad internacional o de otra manera que le podemos llamar es el Estado como sujeto de derecho internacional, ¿no? Ya. Y en realidad lo que vamos a ver un poco aquí es algunos elementos que están relacionados con lo que entendemos por la comunidad internacional. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son parte? ¿Cuáles se consideran, digamos, sujetos de derecho internacional? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que hay que decir es que en la subjetividad internacional en general, como una de las características, digamos que el Estado es el sujeto primario. Es el sujeto primario de derecho internacional. ¿Ya? Y, primario, preeminente, el más importante, y por ahí bajo ciertas normativas, el único, ¿no? Porque durante gran parte de la evolución histórica y hasta ya entrado el siglo XX, digamos 1910, 1915, el derecho internacional público siempre se enfocó en regular con exclusividad relaciones políticas entre los únicos sujetos internacionales existentes hasta la época, los estados. O sea, nada más por ser los principales creadores y a la vez receptores de las normas jurídicas internacionales, se los suele denominar como sujetos originarios y sujetos además primarios del derecho internacional. Entonces aquí hay una definición que me parece que es también trascendente. El Estado como sujeto originario, que lo que quiere decir es, en esencia, que ha sido el primero, ¿no? A ver, aquí le hemos puesto porque ese, ese párrafo así tan saltado no es tan chévere. Ya, ok. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos entendido tradicionalmente por Estado? En el Estado, si ustedes toman cualquiera de los textos
Teoría General del Estado. A mí me gusta particularmente el texto de Marco Monroy Cabra, que ustedes pueden conseguirlo en el campus virtual de la Católica. eh, o sea, en los recursos virtuales, meten en la biblioteca y está disponible la Teoría General del Estado de Marco Monroy Cabra. Hay un texto que está escrito, es un poco más antiguo, que es del profesor, que es ecuatoriano, el del profesor Julio César Trujillo, ya fallecido. Él tiene también una teoría del Estado en el Ecuador, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, este tema de cómo lo enfoca Marco Monroy Cabra. Él es bueno, de hecho, todo el derecho de los tratados que vimos nosotros, yo le enmarco en la obra de él, ¿no? Porque él tiene un derecho internacional público, un tratado de derecho internacional público, y a mí me gusta ese texto para el derecho de los tratados. Yo las clases que les doy les hago leyendo ese texto, básicamente. Me gusta ese texto como la guía del curso. Bueno, es eso. Pues este doctor Marco Monroy Cabra, él, en su teoría general del Estado, reconoce 4 elementos del Estado, que son los elementos básicos, ¿no es cierto? Que son el territorio, la población, ¿cierto? El gobierno constituido y la soberanía. O sea, básicamente cuando hablamos de gobierno constituido hablamos de las autoridades. Entonces, estos 4 elementos son los que él integra. De hecho, ustedes ya, me parece que ya vieron teoría general del Estado un poco, y esto como que ya lo han pasado. Algunos autores, otros autores asocian este elementito del territorio con es mucho más integrador hablar del entorno o del medio ambiente. Eh, que a mí personalmente me gusta más, pero obviamente yo les estoy hablando digamos, de la teoría planteada por Marco Monroy Cabra, ¿no? Entonces, pero, digamos, dentro de los autores, a mí me gusta mucho cuando ellos se refieren al tema del medio ambiente o del entorno en lugar del territorio, porque es más abarcador, y de hecho, cuando ustedes ven el análisis de los autores incluidos de Marco Monroy Cabra, en el territorio se refieren, por ejemplo, al espacio gestacional, la órbita gestacionaria, el espacio aéreo, el subsuelo, etcétera. Entonces, ahí como que esta idea de más bien definirle como parte integrante del Estado al medio ambiente o al entorno natural es como más integradora, ¿no? Es más holística, digamos, más completa, ¿no? Entonces, él dice que básicamente el Estado es una comunidad humana perfecta y permanente, y que se gobierna plenamente a sí misma. Dice que está vinculada a un ordenamiento jurídico que funciona regularmente en un territorio determinado y en inmediata conexión con el derecho internacional, cuyas normas en general respeta, ¿no? Hay otras definiciones, ¿no? Por ejemplo, Seara Vázquez dice que el Estado es la institución jurídico-política compuesta de una población establecida por un territorio provista de un poder llamado soberanía. Como ustedes ven ahí, los elementos son bastante parecidos, ¿no? Y otra de las definiciones, ¿no es cierto?, viene de Joel Guerrero González, ¿no?, que es un mexicano, tiene otra visión también, que él dice que el, eh, digamos que la soberanía constituye una característica propia del poder del Estado, que consiste en dar órdenes definitivas, de hacerse obedecer en el orden interno del Estado y de afirmar su independencia en relación con los demás, ¿no? Entonces, la soberanía, que es uno de los elementos del Estado, ¿no es cierto? Uno de los elementos claves del Estado. La soberanía es de trascendental importancia para nuestro estudio. ¿Por qué? Porque el ejercicio soberano del poder de cada estado es lo que le permite o es lo que le constituye en sujeto de derecho internacional. La soberanía, y vamos a ponerle aquí quizás sería bueno ahí, la soberanía es única entre sus características. La soberanía es indivisible, ¿ya? Y muestra una doble manifestación. Ya, la soberanía tiene doble manifestación, una nacional y otra internacional. Y esto por eso digo, es súper trascendente para nosotros hablar de la soberanía. Ustedes me dirán, ahí aparece una contradicción de partida. ¿Cómo, si la soberanía es única, puede dividirse en dos?
¿no es cierto? ¿Por qué pasa eso? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué es que pasa eso? Porque hay una característica básica, ¿ya? Porque cuando la soberanía que es única se aplica hacia adentro del Estado, nosotros estamos hablando aquí de un poder, ¿ya? El poder que los propios ciudadanos, a mí me parece que en Historia del Derecho vimos una definición de derecho que es clásica, que es esta de que se produce una cesión de soberanía, pero no estoy seguro si la vimos eh, porque eso seguro se ve en Introducción al Derecho, pero no sé, a veces me preguntan eso o surge como inquietud en Historia del Derecho y a veces me pregunto, pero no me acuerdo si con ustedes vimos. En todo caso, o sea, la idea es que el Estado se forma principalmente por el efecto de que los ciudadanos ceden su soberanía al Estado, le ceden la soberanía. O sea, la soberanía generalmente se define como el poder de autogobierno. Entonces, todos nosotros tenemos soberanía, somos soberanos, por decir algo. Nosotros podemos administrar nuestras vidas y a veces las vidas de los otros. Por ejemplo, el derecho a vivir. Nosotros podríamos en cualquier momento quitarnos la vida, ¿no? Se toma una pastilla, se pega un tiro, se quita la vida. Eso, digamos, legalmente, socialmente, es condenable, es prohibido, es condenable, es cuestionable, pero puede pasar y no hay forma de que nadie lo evite, ¿no? O sea, yo estoy solo en mi habitación, súper deprimido y de pronto decido que... Acuérdense ustedes lo que le pasó al expresidente, y esto es recién, ¿no? Hace unos 3 años, 4 años, el expresidente del Perú, Alan García, dentro de este caso de Brecht, que fue muy famoso, ¿no? En toda Latinoamérica, dentro del caso de Brecht, él fue mencionado como una de las personas que había recibido dinero de Odebrecht, como él era expresidente de Perú. Y entonces, claro, llegó una delegación de la policía, acompañados del juez y varias autoridades públicas a su residencia a detenerle. Y Alan García pues les dijo, ok, denme 2 minutos, voy a sacar mis pertenencias que están en mi despacho, que son importantes para mí, y nos vamos. No, no hay ningún problema. El hombre se fue al despacho, se encerró, y lo único que oyeron de afuera fue la detonación de una pistola, ¿no? Y no sé si dejó una nota o le comentó a alguien que estaba por ahí cerca o había comentado en alguna entrevista, no sé, pero por ahí leí que había dicho que él no iba a pisar una cárcel nunca, que prefería morirse. Y entonces se dio un tiro. O sea, no le pudieron detener, se mató. Entonces, claro, eso digamos que es inevitable, pero claro, ese poder de gobierno, y de hecho, claro, se puede matar a otra persona, también eso es algo que se puede combatir, se puede cuestionar, se puede sancionar, pero a veces no se puede evitar esa voluntad de matarle a otro. Pero eso se administra, ¿no? Entonces, ese poder que tienen las personas lo transfieren digamos, al Estado, y el Estado ejerce ese poder soberano. Por eso se dice que la soberanía radica en el pueblo. En fin. Desde el punto de vista nacional o interno local, el Estado ejerce un poder. La soberanía es un poder que el Estado ejerce sobre nosotros los particulares, que se manifiesta, por ejemplo, en las imposiciones que hace el Estado sobre los impuestos. Por ejemplo, que dice usted tiene que pagar impuestos y punto. No me pregunta si quiero, si puedo, si me parece bien o mal, ¿no? Pague y punto. Es el poder. Pero a nivel internacional no puedes ejercer ese poder, ¿ya? Aunque eso parezca a ratos medio eh, increíble, porque por ahí sí hay países que ejercen su poder sobre otros en la práctica, pero en la teoría general del Estado, ese poder no se puede ejercer. O sea, nosotros no podemos imponernos sobre Colombia o sobre el Perú, ni los colombianos sobre nosotros, o los peruanos, o los argentinos, o los venezolanos. O sea, no se puede. Entonces, frente al derecho internacional, frente a otros países que tienen el mismo poder internamente, lo que hay es independencia. Por eso es que la soberanía, que es única,
sea, que es ese poder que los ciudadanos le han transferido al Estado, no puede dividirse, pero sí se manifiesta de dos formas. Una, ejerciendo el poder hacia la interna, pero con independencia hacia el exterior, es decir, hacia otros países, independencia del resto de estados, ¿ya? Por eso en el ámbito internacional, ¿no es cierto? Digamos que lo que se suele decir es que la soberanía conlleva, entre otros elementos, una aptitud del Estado para crear normas jurídicas internacionales, ¿ya? Que este es un tema súper trascendente, ¿no? El Estado cuenta con poder para crear derecho internacional. Y ese poder es su propia voluntad. Ya, de hecho, cuando ustedes vieron la división entre derecho público y derecho privado, si ustedes se acuerdan, había esta idea de que el derecho público y el derecho privado tienen una característica que es que en el derecho público el Estado actúa vestido de autonomía de voluntad soberana. Es esa voluntad, ¿no? Esa voluntad que tiene para hacer las cosas, celebrar contratos, etcétera, que es lo que le permite eh, mantenerse, por decirlo de alguna manera, em, digamos, mantenerse en posición. Parece que me estoy yendo de imagen, sí me escuche, de sonido, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Hola, ¿sí se escucha? Ya, porque a ratos parece que me congelo. Bueno, eh, me avisan si es que hubiera algún tema, ¿no? Que no se ve o algo. Bueno, entonces, básicamente, esta aptitud que tiene el Estado para crear normas jurídicas es básicamente, como hemos dicho, su voluntad, ¿no? Es la voluntad que tiene el Estado, porque acuerda convenios y tratados, acuerdos internacionales que va a tener que aplicar en su propio territorio y para eso requiere una autonomía de voluntad soberana, ¿no? Entonces, en los tratados internacionales, lo que existe es una voluntad, un ejercicio de voluntad del Estado, en donde no existen injerencias que puedan afectar a su consentimiento. Y lo que le permite finalmente es eso, asumir compromisos internacionales que le condicionan en beneficio del desarrollo y consolidación de la comunidad internacional. Hay que recordar, históricamente fue precisamente el interés y la necesidad de los estados de normar su relación. O sea, acuérdense ustedes, acuérdense cuando conversábamos de ese imperio tan belicoso que era el imperio egipcio, ¿no? Que se peleaba con todo el que encontraba a su paso y que de pronto se encuentra con los hititas y, y claro, empiezan a guerrear y empiezan a hacer guerra y empiezan a pelear y se ven involucrados en una guerra que no se termina. Y entonces, claro, Ramsés II, digamos, el faraón, eh, no se le ocurre una mejor idea que casarse con la hija del rey de los hititas, ¿no? Porque de otro modo la guerra no terminaba y ellos estaban perdiendo recursos y personal y todo lo que implica una guerra, ¿no? Entonces, de alguna manera, el derecho internacional público surge de esa necesidad que ya empiezas a tener de normar tus relaciones. O sea, ya no quiero pelear más, o sea, eres mi vecino, ya no quiero pelear más. Quiero más bien fomentar cierta relación de intercambio. Requiero, digamos, yo crecer económicamente, tú también. Entonces queremos llegar a un acuerdo que nos beneficie a los dos, pero ¿cómo hacer eso si no es normando nuestras relaciones? Y claro, el normar esas relaciones depende en el 100% de los casos de la voluntad que los estados tienen de hacerlo. Entonces, no surge de la nada el derecho internacional público y sobre todo esta personería jurídica del Estado, esta subjetividad internacional del Estado, sino que es el resultado de un proceso muy largo, un proceso que es progresivo, un proceso de desarrollo en que los estados van estableciendo sus relaciones entre sí. Obviamente, no solo de carácter político, ¿no? Que es el inicio, pero sí también de carácter comercial, ¿no? Entonces,
asumiendo que existen necesidades de regulación internacional y que los que crean el derecho internacional tienen que ser los propios estados, que son a la vez los principales destinatarios de lo que se obligan, o sea, del ordenamiento jurídico que van construyendo mientras van firmando todos estos acuerdos, todos estos tratados, y dicha creación se produce básicamente a través de ese doble cauce, el de la norma no escrita o la costumbre internacional, que ya la vimos, y el de la norma escrita a través de los tratados, que son las dos fuentes primordiales del derecho internacional. Entonces, los sujetos por excelencia del derecho, en resumen, van a ser los estados. Entonces, estos sujetos originarios y primarios, como hemos dicho, y que en un momento histórico cínico fueron considerados los únicos que tenían, y hasta el momento en algunos casos, como por ejemplo en el caso de la Corte Internacional de Justicia y su estatuto de aplicación, son los únicos sujetos que tienen representación internacional. Entonces, son los que van a hacer de la estructura de la comunidad internacional un conjunto de relaciones que norma su comportamiento entre ellos, ¿no? El tema de cuándo surge un Estado, ¿no es cierto? En cambio, da lugar a disputas y discusiones doctrinarias, pero también de carácter político, porque atiende a intereses completos, los cuales en el ámbito de la política internacional real, ¿no es cierto? Plantea ciertas necesidades. Y están ahí unos casos, ¿no? Que son problemáticos. Por ejemplo, la relación que mantiene Rusia con la provincia de Crimea, ¿no? Eh, digamos que ese ha sido un conflicto internacional latente, porque hay países que han querido reconocer a Crimea como un estado independiente. De hecho, hay países que lo han hecho, pero Crimea que ha estado como en el limbo de decir, sí, sí, soy Crimea, no, no soy Rusia. Y finalmente, antes de la guerra con Ucrania, que digamos no es el detonante principal, pero uno de esos detonantes ha sido realmente esa declaración de Crimea de ser parte digamos que abonado, ¿no? No es que es el caso principal, porque en realidad el conflicto con Ucrania es por otros espacios territoriales, pero lo de Crimea como que sí ha sido un antecedente un poco problemático para el surgimiento de ese conflicto. Está el caso, por ejemplo, de Hong Kong, que esa es una cosa así súper loca, ¿no? Es decir, los chinos... casi, casi que yo les diría, los chinos hacen negocio con cualquiera, o sea, con el que se ponga, porque los chinos tienen, eh, no sé, quizás sea una tradición, ¿no? Sea una tradición china. Los chinos han sido gente que ha comerciado eh, por milenios, ¿no? O sea, es como que el comercio y los negocios y eso está en la sangre de los chinos. Es una cosa como increíble. Y claro, ellos realmente que pueden negociar y pueden hacer, digamos, mantener relaciones comerciales con el que sea, como sea, bajo cualquier condición. Pero ellos tienen una línea roja que es una parte que por ahí nosotros culturalmente como que no terminamos de entender porque nosotros nos manejamos de distinta forma, pero para ellos es tremendamente sagrado y es la parte comercial. Entonces ellos, por ejemplo, si un país que va a hacer relaciones con ellos, firma un convenio. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de revisar el contrato que hizo el Ecuador con el Exim Bank de China por un crédito que se le otorgó al Ecuador para la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair y la línea de transmisión que conecta desde la provincia de Orellana primero hasta Pichincha, ¿no? Y luego ya hacia el sur del país, en la zona de Cañar, y luego hacia la zona del Guayas, ¿no? Que trae la energía de Coca-Cola Sinclair. Bueno, para la construcción se hizo un préstamo, un financiamiento con el Exim Bank de China, y a mí lo que les prometo, lo que más me llamó la atención fue una cláusula en particular, que era que si el Estado ecuatoriano en algún momento eh, reconocía, o sea, le reconocía a Hong Kong como un país independiente, se acababa todo. Ese rato se acababa el contrato, nos multaban, o sea, prácticamente, digamos que nos declaraban enemigos de China, ¿no? Nos podían hasta declarar la guerra por poco. O sea, esa es una cosa que ellos no toleran. O sea, hasta que no se les pague, tenía cláusulas en caso
de problemas que pueda tener el Ecuador para pagar. O sea, imagínense eso, era un contrato de préstamo y establecía ciertas cláusulas que de alguna manera le favorecían la posibilidad de renegociar intereses, capital y todo con China. Pero si se le reconocía a Hong Kong, eso sí que era un delito, pero capital para los chinos. Es una cosa así que no se entiende, pero es parte de eso, ¿no? De la política real internacional, ¿no? Entonces, para ellos eso es, o sea, súper importante. Ellos no pueden eh, digamos, tienen ese conflicto ahí y no aceptan otra cosa. Entonces, claro, hay ciertos países que le han reconocido a Hong Kong como país independiente y los chinos no hacen negocios ahí. O sea, no, para ellos eso es una alta traición con el pueblo chino. Bueno, así es la cosa. Así que nosotros ahí tenemos que mantenernos haciendo negocios con China sin reconocer a Hong Kong. Bueno, ahí hay algunos ejemplos. Entonces, se trata finalmente de una cuestión que no puede responderse de manera definitiva porque depende del periodo histórico, de la dinámica de cada caso concreto, si un Estado es parte de la comunidad internacional por el solo hecho de constituirse o si es necesario su reconocimiento. En todo caso, ya iremos viendo, hay que entender que no siempre nos regimos por tratados y convenios, sino como dijimos en algún momento, por la costumbre internacional, ¿no es cierto? Ahora, frente a la teoría esta constitutiva, en virtud de la que un Estado no tiene existencia plena como tal, si no posee el reconocimiento de otros Estados miembros de la comunidad internacional, se yergue una teoría que es declarativa, que considera que la cualidad estatal la tiene la nueva comunidad aún antes del reconocimiento y que el Estado que lo otorga no hace más que aceptar un hecho. Eh, ese es un tema digamos, que nosotros tenemos que procesar, ¿no? ¿Cuándo surge el Estado, no? El Estado siempre depende. El Estado depende del reconocimiento internacional. O sea, no es que hay forma posible de que yo ya sea un Estado independiente, yo pueda tener, digamos, la posibilidad de suscribir acuerdos con otros o mantener relaciones. No. Necesito que alguien me reconozca. Si no hay reconocimiento internacional, es muy difícil que yo pueda sobrevivir como sujeto de derecho internacional. Necesito que haya ese nivel de reconocimiento, ¿no? No es unánime ese criterio, pero sí prevalece digamos que esta teoría, ¿no? No existe unanimidad, ¿no? En caso de prevalecer la teoría, debe existir un número determinado de estados que reconozcan. Si basta con que uno lo haga, se establecen relaciones diplomáticas o bilaterales, o si debe haber un número de estados que sea representativo, es un, es un, es un, ese es un tema bien complicado, ¿no? Es bien difícil de entender. Este es lo que se llama la teoría constitutiva. La teoría constitutiva, ¿no es cierto?, que está asociada al Estado como sujeto de derecho internacional, ¿ya? Entonces, en esta teoría constitutiva, el reconocimiento es del Estado. Pero hay otra teoría que es la que propugna que el Estado ya es sujeto antes de la existencia de la comunidad internacional. Ya. Esta es la teoría declarativa. Tiene menos seguidores. Digamos que no es unánime ninguno de los criterios, pero es trascendente. Por ejemplo, como les decía sobre esta teoría constitutiva, lo que poco les comentaba de lo que pasaba en Crimea, por ejemplo, que fue un caso de coyuntura. La República de Crimea es un claro ejemplo que alimenta el debate, ¿no? O sea, ellos, digamos, oficialmente ellos eran parte de Ucrania.
que es el país que se encuentra en guerra con Rusia actualmente. Entonces, ellos el 11 de marzo del 2014 deciden separarse de Ucrania, ¿ya? Y se constituye efímeramente como un Estado independiente, ¿no es cierto? Y el primero que les reconoce como Estado independiente es la Federación Rusa, ¿ya? Es decir, nadie más les reconocía, nadie les hacía ni caso. Pero los rusos dicen, sí, yo te reconozco como Estado pleno. Y claro, no es que le reconoce cualquiera, sino Rusia, o sea que es, digamos, más allá de las posiciones políticas, Rusia es un estado trascendente dentro de la comunidad internacional, es uno de los estados preponderantes, más potentes, más fuertes, más ricos, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o sea, no poca cosa. Entonces, era necesario el reconocimiento ruso para que la República de Crimea fuera un estado independiente, ¿no es cierto? Ya, en la práctica para ellos sí. ¿Por qué? Porque ellos iban a depender económicamente de Rusia. Entonces, si a ellos les reconoce el país que les va a financiar, que les va a ayudar, ya es suficiente que les reconozcan ellos, aunque el resto no les reconozcan, ¿no? Entonces, ese es un tema que es bien trascendente, ¿no? Eh, Creo que sí tenía un mapa de eso, pero bueno, está llegando al fin a la hora final a clase. Eh, Creo que es un mapa que ya les mostré, donde están algunos de esos casos que podríamos conversarlos incluso. Eh, pero bueno, no le tengo a la mano. Ya, la próxima semana les ofrezco mostrarles ese mapita eh, para verle de nuevo, ¿no? Ahí están algunos casos de los que usualmente son los más comunes de reconocimiento. Ahí están pues, Sudáfrica, los países, los Bantustanes, está Crimea, ¿no es cierto? Están algunos ejemplos simpáticos, ¿no? De lo que se llaman los famosos estados imperfectos. Bueno, eso podemos ver la próxima semana. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está todo clarísimo? Bueno, muy bien. Eh, Listo, señor Sánchez, dígame. Sí, profe, quería decir algo, que el hecho de que a veces los estados, como por decir, no son reconocidos, eh, tiene mucho que ver también en base a cómo es el sistema político, como en el caso que usted dice en Hong Kong. Eh, China, usted dice que comercia con diferentes países, pero cuando hace, como por decir, eh, en ese contrato para hacer una obra, pone la cláusula de que no se tiene que reconocer a Hong Kong como un Estado. Por ese Sí, motivo, por ese motivo, porque China en ese sentido tiene un sistema político socialista y el sistema económico de él es capitalista mayormente. Por eso es que tiene esa capacidad de lograr comerciar con bastantes países. claro, o sea, digamos que ese es un tema que hay varios ejemplos, ¿no? Ese es un tema eh, que está asociado a que en la práctica los países a nivel mundial tienen una orientación política, o sea, el derecho internacional siempre va a estar asociado a una cuestión política. Eso, el derecho en general, ustedes van a ver que siempre tiene una asociación hacia eh, digamos que hacia lo político. Eso es algo que es inevitable, ¿no? Eh, pero claro, o sea, no es por el hecho, necesariamente no es por el hecho de que China tenga una organización, digamos, de una determinada categoría, que digamos, la China es comunista en realidad, no es socialista, es comunista. Pero, pero digamos, me parece que no va mucho por el tema de si es comunista o si es socialista o si es capitalista, va mucho por los intereses. O sea, me parece que no es un tema de comunismo lo de Hong Kong, me parece que es un tema más comercial. Por ahí, si usted quiere plantear un tema que es más ideológico y que es más político, está el caso del embargo comercial a Cuba. Ese me parece que es un poco más político.
o sea, que se refiere a razones un poco más políticas, y que es un embargo que, digamos, ningún país ha hecho, solo lo ha hecho Estados Unidos, que bueno, con el presidente Obama finalizó ese embargo comercial, pero que era un embargo comercial político, porque en realidad Cuba, si usted se pone a pensar en términos económicos, no representaba nada para Estados Unidos cuando se decidió el embargo comercial. O sea, no era un país que le quitaba comercio, no era un país que le disminuía ingresos económicos. En realidad no. Pero Hong Entonces, Kong sí. En Hong Kong sí hay un problema comercial porque Hong Kong tuvo un enorme desarrollo. Claro, los chinos mucho de lo que dicen es que Hong Kong debe su desarrollo económico a gran parte del financiamiento chino. Pero finalmente o sea, eso es representativo. Lo que digo básicamente es que esas condiciones no son ideológicamente políticas. O sea, o más bien dicho, esas condiciones, lo que sucede no necesariamente está vinculado eh, digamos, con lo económico y con lo político. A veces hay más intereses. Me parece que sí es como, si nosotros lo ponemos sobre la mesa, yo realmente no veo una diferencia muy marcada entre lo que pasó con Estados Unidos versus Cuba, digamos, China y Hong Kong. Yo personalmente así no le veo mayor diferencia. Me parece que son posturas de esos gobiernos y bueno, han tenido sus épocas y sus efectos. Dígame, señor Sánchez, y algo me quiere decir. sí, entonces, ¿por qué Cuba es pobre? Si usted dice que Eh, es el hecho de que Estados Unidos haya hecho un bloqueo solo con directamente, es el único país que lo ha hecho con Cuba, entonces ¿por qué Cuba es pobre? lo que pasa es que el problema es que si el más grande le bloquea, es complicado que sobreviva. O sea, verá, nosotros, por ejemplo, con la relación que hemos tenido con Cuba, normalmente ha sido una relación distante. eh, mm, que es el caso ecuatoriano, ¿no? Nosotros, digamos, nos alineamos al embargo comercial por muchos años. Entonces, por ejemplo, en Cuba, el gran problema que ellos han tenido siempre es que no habían países que les vendan o que les compren porque estaban bloqueados comercialmente. Entonces, claro, ellos tuvieron un auge importante entre los 60, 70 y parte de los 80. ¿Por qué tuvieron un auge? Porque a ellos les financiaba Rusia. O sea, ellos recibían todos los recursos de Rusia. Entonces, claro, mientras estuvieron financiados por Rusia, ellos se mantenían bien, digamos, con una economía que se sostenía. Ellos vendían sus productos a los rusos les pasaban tecnología. Por eso es que hay ahora, por ejemplo, todos los sistemas digamos, todos los sistemas médicos que desarrolló Cuba en el tiempo digamos, que tuvo el apoyo de Rusia, son reconocidos a nivel latinoamericano. O sea, usted se fija más o menos los médicos de mi edad, más o menos que tienen mi edad, que estamos bordeando entre los 48 y los 52, 53 años, yo le diría que los médicos así más exitosos del país estudiaron en Cuba porque, digamos, era un sistema súper fuerte. Tenía financiamiento y tenían dinero. El problema de Cuba viene cuando, estando embargados por Estados Unidos, y digamos que ninguno de los países que estábamos alineados a Estados Unidos, ni les comprábamos, ni comerciábamos con ellos, ni teníamos relaciones, ni nada. El problema de Cuba viene cuando Rusia se cae. O sea, cuando la Unión Soviética se divide y empiezan a perder dinero y ya deja de financiar a Cuba. Entonces, el momento en que Cuba se queda sola, se destroza. Esa es realmente digamos, la esencia. Y no es el único caso. A nivel mundial hay muchos casos respecto de que hay países que reciben mucho financiamiento y que han logrado hacer cosas bajo diferentes estructuras. La India, por ejemplo, es un caso asociado al Reino Unido con una economía en un inicio muy fuerte, muy fortalecida,
cuando se va al Reino Unido caen en un proceso de empobrecimiento muy grave, pero claro, la India tenía una diferencia sustancial con relación a Cuba, y es que ellos son miles de millones de personas, en este momento el país más poblado del planeta. Entonces, cuando usted tiene una base para comerciar muy alta, era evidente que iban a empezar a salir. Y no digo que no se ha acabado la pobreza en la India, ¿no? Porque es un país todavía que mantiene unas condiciones no muy adecuadas de empleo y de ingresos, pero es evidente que ha surgido, o sea, se ha recuperado, ¿no? Desde la salida de los ingleses, se ha recuperado. Entonces, bueno, como le digo, son cosas que es difícil explicar. Em, yo de Cuba no conozco, no, es un país que no me atrae mucho en ningún sentido, ni políticamente ni turísticamente no me termina de atraer, no me es muy atractivo, no conozco mucho de ellos, pero, o sea, lo que sí le puedo decir es que en términos de derecho internacional, eh, yo no le veo tanta diferencia a ese caso y a otros casos en los cuales han habido intervenciones internacionales, ¿no? O sea, no sé, me parece que no, digamos, el trato que Estados Unidos les ha dado a ciertos países, nosotros incluidos, por ahí no es tan diferente al trato que Rusia les da a o la China les da a los países que están alrededor. O sea, me parece que a veces a ratos eso es como, tienen un discurso medio diferente, pero en la práctica hacen como lo mismo. Esa es la cosa. Bueno, ya seguiremos conversando, es un tema bastante interesante. Eso es, chicos. Si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Señor Luna. Profesor, yo le había enviado unos mensajes, si me puede ayudar leyéndolos por Teams. Unos mensajes. A ver, yo vi, me envió un montón de gente. Señor Luna. A ver. A ver, usted lo que tiene es, no ha rendido exámenes, Sí, el día básicamente. martes porque tenía la cuenta bloqueada. Le Ya. había enviado un correo, pero tampoco me había respondido. Ya, a ver, esto quizás les sirva a todos. Déjenme hacer una revisión de qué es lo que, o sea, es medio complicado esto de que les bloqueen de la plataforma. Eh, sí he puesto eso como sugerencia, ¿no? Que no les bloqueen de la plataforma, por ahí que no les pasen las notas, pero que no les bloqueen de la plataforma porque realmente el hecho de que no dé un examen, alguien genera un problema complejo, ¿no? Bien difícil porque hay que reprogramar el archivo, las preguntas ya no son las mismas, los bancos de datos cambian, bueno, es todo un problema. En todo caso, a ver, lo que voy a hacer es, déjeme revisar este último parcial para saber quiénes faltan, quiénes no han hecho notas y en todo caso les hago un examen, o sea, como abierto para todos, para que los que les falta alguna calificación o alguna cosa no tengan que ir a hacer el procedimiento, porque el procedimiento es que haga que le pida al coordinador que le autorice a rendir el examen, pero eso es súper burocrático y eso, digamos, sí lo hemos hecho con algunas personas, pero en realidad sí es como complejo porque o sea, es un tema que sí creo que podría arreglar entre nosotros. Entonces, déjenme chequearles, déjenme ver su caso, señor Luna, veamos si hay otros casos más y veamos qué es lo que les falta exactamente y cómo arreglamos. Es decir, no quiero mover ahorita cómo está porque me falta además calificar cosas, no le quiero mover a la plataforma de cómo está. Y en todo caso, si es que debe alguien algún examen o trabajo, lo que sea, les voy a tomar otra cosa para ver, o sea, para mover, porque si no, realmente, créanme que es bien complicado reabrir, después se pierde control, porque las notas están bajadas, están pasadas y tal, y sí se pierde control. Entonces, déjenme chequear, voy a chequear de todos y ver o sea, qué deben, qué hay, y ahí reunimos de todos y hacemos una sola cosa para que todos queden libres y
y completos en aportes y cosas de esas. Señor Sánchez, dígame. Profe, esto que hicimos hoy día, esta actividad, sería la última nota, ¿verdad? ¿O falta otra más? No, es la nota primera del examen final. Esta es parte del examen final ya. Sí, Ya lo del tercer parcial ya está todo, entonces. ya está todo el tercer parcial, sí. Ah, ya listo, profe. Ya. Gracias. Chévere. Señora Lloví. Profesor, muy buenas. Cuando usted hace mención a que en caso de que haya estudiantes a los que les falte algo, hace referencia también a los estudiantes que, por ejemplo, hicieron un trabajo grupal, porque como yo le comenté hace una semana aproximadamente, hicimos un trabajo que yo no pude subir, pero de hecho participé en la clase, fue una simulación de audiencia, se podría decir, que realizamos con usted, fue grupal, pero no pude subir el trabajo y se lo envié por interno, mi nombre consta en los documentos. Entonces quisiera yo saber si es que al usted decir que en caso de que haya estudiantes a los que les falte algo, hace referencia a los estudiantes que por A o B situación no pudieron subir algún trabajo a la plataforma. No, Esa es mi porque, pregunta. no, porque si es que su nombre consta en el trabajo que alguien subió a la plataforma, que esa era la cuestión, la calificación es del grupo. Entonces ahí, digamos que la calificación se va a sentar para usted también. Entonces ahí ya no, ese caso ya no calificaría para una potencial, digamos, revisión o tal. Ese caso ya no, porque ya tendría una nota, ¿no? Básicamente. Ya listo, profesor, gracias. Gracias. Sí. Ok. Bueno, chicos y chicas, si está todo ahí, correcto, nos vemos la próxima semana. Muy bien, ¿nadie más? Ya. ¿Preguntitas? ¿Nada? Ok, gracias. Chao, chicos, que les vaya bien. Preparemos la grabación. Chao. Chao, Gracias, chao, profesor. que les